edificación, principios de edificación. Miren, el capítulo 3 del libro de los Corintios, acuérdense que estamos, para los que nos acompañan por primera vez, estamos estudiando las cartas a los Corintios. Estamos en la primera carta, estamos en el capítulo 3 y quiero decir algo. El lenguaje que el apóstol Pablo usa en el capítulo 3 es un lenguaje en donde usa algunas ilustraciones, algunas metáforas que son con la intención de dar a conocer verdades espirituales. Entonces, el capítulo 3 de 1 Corintios, de hecho, es un capítulo muy profundo, porque el apóstol Pablo trata de dar ejemplos para mostrar verdades eternas, verdades espirituales. Y que de hecho, lo que el apóstol Pablo quiere transmitir en este capítulo, como en todas las cartas, no pueden ser entendidas de una manera con la mente natural, sino que lo que el apóstol Pablo espera y apela, de hecho, a que sea el Espíritu el que las revele. Por eso es importante que cuando nosotros leemos esta carta, por ejemplo, en este capítulo 3, el apóstol Pablo utiliza diferentes ilustraciones como la leche, como el alimento sólido, como plantar, como regar, como la labranza de Dios, como el edificio de Dios, como el fundamento, como el oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, el heno, la hojarasca, el fuego, el templo. Fíjense qué interesante. Repito, mira todas las ilustraciones que el apóstol Pablo toma para enseñar lo que está enseñando en el capítulo 3. Fíjense, leche, alimento sólido, plantar, regar, la labranza de Dios, el edificio de Dios, el crecimiento de una planta, el fundamento, el oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, el heno, la hojarasca, el fuego, el templo. ¿Con qué intención el apóstol da todas estas ilustraciones? Lo vuelvo a repetir, con la intención de mostrar verdades espirituales que para el hombre natural y de hecho para la iglesia son misterios. Entonces el apóstol hace una labor extraordinaria de verbalizar todos esos misterios espirituales para que la iglesia pueda entender la magnitud de esta vida espiritual. Y en este caso, en el capítulo 3, el apóstol nos deja unos consejos extraordinarios de lo que es la edificación, ¿vale? Entonces, si nosotros no tenemos entendimiento espiritual, pues no se pueden interpretar correctamente todas estas ilustraciones que el apóstol da. Pero gracias a Dios, porque es por el Espíritu que nosotros podemos entender. Gracias a Dios que es por el Espíritu que tú y yo podemos absorber toda la riqueza que a través del apóstol el Señor nos está enseñando. Entonces vamos a leer a partir del versículo 5, 1 Corintios capítulo 3, versículo 5, y lo vamos a leer hasta el versículo 9, ¿vale? Entonces dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, fíjense, servidores por medio de los cuales habréis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Wow, aquí empezamos nosotros a ver cómo el apóstol Pablo nos empieza a dar algunos ejemplos
nos muestra lo que es un ministro competente del nuevo pacto. Fíjense, porque aquí el apóstol en el versículo 5, vean qué pregunta hace. ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Ojo, no dice quién es Pablo y quién es Apolos. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo no pone enfoque en la persona misma de ellos. Él no está enfocando y él no dice, yo soy el apóstol y Apolos es el pastor. No, fíjense qué manera de desviar la atención en lo que escribe. Fíjense lo que voy a decir, qué manera de desviar la atención de ellos hacia Dios. O sea, ¿por qué digo desviar la atención? Porque acuérdense que uno de los problemas que empieza a tener esta iglesia es que empiezan a poner su mirada en la humanidad, o sea, en las personas. Entonces ellos están enfocados en sus edificadores. De hecho, se han hecho, parece que algunos partidos ahí dentro de la iglesia, donde cada uno de ellos sigue a su edificador favorito. Entonces el apóstol busca desenfocarlos del hombre. Eso hace un ministro competente del nuevo pacto. Eso hace. ¿Qué hace el apóstol? Busca desenfocarlos del hombre y busca enfocarlos en Cristo. Entonces dice, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? Respuesta, servidores. Extraordinario, ¿no? ¿Para qué? Para desenfocarlos de la persona, que puede ser muy, muy atractiva, puede ser una persona muy carismática, pero el apóstol Pablo sabe que una correcta edificación no se puede sustentar en el hombre, la correcta edificación no puede ser sustentada en el carisma, en el carácter humano, o sea, en la imagen de la persona. El apóstol sabe que si se va a edificar correctamente, tenemos que desenfocarnos de personas y tenemos que enfocarnos en Cristo. Entonces aquí vemos un ejemplo extraordinario de un ministro competente de un nuevo pacto. Un hombre que a las mismas personas, él los desenfoca de sí mismo y además trae un orden de quién somos. Porque él dice, ¿qué somos? Somos servidores. Eso me encanta. Ese es uno de los motivos, escribe allí, por los cuales cuando entendemos el nuevo pacto, abandonamos los sistemas jerárquicos. Algunos de ustedes seguramente nos han escuchado y bueno, pues somos, en el caso nuestro, y hay muchas redes, y hay muchas iglesias que también obviamente entienden el evangelio de Jesucristo y también disfrutan esta realidad, y nosotros muchas veces repetimos que no estamos estableciendo ningún tipo de organización jerárquica, no estamos estableciendo niveles ni posiciones, ni damos títulos, ni damos jerarquías, ni estamos viéndonos en diferentes niveles de importancia, sino que esta es la razón por la cual hemos entendido que en el nuevo pacto somos servidores. Somos servidores. Somos servidores. ¡Qué extraordinario! En el nuevo pacto, Dios pone allí, es Dios el que lo hace todo. Esta es otra gran verdad que el apóstol Pablo está dejando aquí. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Somos servidores. Pero ¿quién es el que da el crecimiento? Lo da Dios. En otras palabras, lo que el apóstol está diciendo es, a ver, no nos confundamos. Quien hace la obra interna en las personas es Dios. Nunca un hombre ha transformado la vida de otro hombre. Nunca un hombre ha llevado al arrepentimiento a otro hombre. Nunca un hombre ha salvado a otro hombre.
quien lo hizo fue nuestro Señor Jesucristo, y lo hizo con un sacrificio, y como dice el libro de Hebreos, por un solo sacrificio nos perfeccionó a los santificados. ¡Qué extraordinario! Entonces, por eso un ministro competente, escribe allí, no atrae las personas a sí mismo. Un ministro competente enseña la importancia que cada uno tiene para Dios. Repito, un ministro competente no atrae a las personas a sí mismo, y además no solo eso, sino que enseña la importancia que cada uno tiene para Dios. Esa es una labor de un ministro entendido, de un ministro competente, ¿no? Alguna vez recuerdo que fui a algún lado, no digo la localidad, me invitaron a compartir. Y bueno, compartí algunas cosas, obviamente del Evangelio, el Nuevo Pacto, pero compartí algunas cosas, creo que algo tenía que ver un poquito con esto. Y recuerdo que al final, de una manera sincera, el pastor de hecho me decía, wow, casi me decía, si yo hubiera sabido lo que ibas a enseñar, ¿qué se me hace que no te invito? Porque ahora ya no sé qué voy a hacer. Dice, yo ya estaba aquí disfrutando y acostumbrado a yo tener, a que me tuvieran, así lo dijo literalmente, a que me tuvieran en mi nicho, todos mis congregantes me tuvieran en un lugar muy especial, muy arriba, y wow, pero dice, bueno, doy gracias a Dios por lo que nos has enseñado, y ya, terminó todo, y no me volvió a invitar. Creo que allí, por eso yo siempre digo un asunto, ¿verdad? Una cosa es entender, la gente disfruta y dice, wow, el nuevo pacto, me gusta, es verdad, tienen razón, está en la escritura, esa es la forma en que la iglesia debe operar, pero aunque a algunos les gusta, de repente notamos, lo digo con respeto, que no seguimos siendo edificados en la misma verdad. Parece como que de repente algunos dicen, bueno, esto está muy padre, pero échenle ganas ustedes. Nosotros aquí pues estamos bien, estamos contentos, estamos a gusto. Y entonces uno se pregunta y uno dice, ¿por qué no siguen en esta realidad? ¿Por qué no siguen edificando en esta verdad? ¿Por qué no crecen en esta verdad? Y yo creo que en parte me parece que la respuesta es porque no estamos dispuestos a que nuestras estructuras humanas, nuestras estructuras jerárquicas sean rotas. No estamos dispuestos a dejar nuestros privilegios. No estamos dispuestos a abandonar todo lo que nosotros hemos creído que nosotros hemos logrado. De hecho, aquí en esta carta, en este capítulo, el apóstol Pablo claramente les trata de mostrar a ellos que ellos, los edificadores, no son realmente los que transforman el corazón de nadie, sino que esa es la obra extraordinaria de Cristo en nosotros. O sea, esa obra interior la hace Dios y a Él es toda la gloria. Bienvenidos todos los que se están conectando. Qué bueno que estás allí. Quédate. Vamos a hablar de principios de edificación y que todo lo vamos a extraer de la palabra. Amén. Todo lo vamos a extraer de ahí. Entonces, escribe allí, siguiente principio. El ministro competente no compite. El ministro competente no compite. Aquí el apóstol Pablo, acabamos de leer que él dice, fíjense qué manera de decirlo. El que planta y el que riega son una misma cosa. ¡Wow! El que planta y el que riega son una misma cosa. Entonces el ministro competente no compite. ¿Por qué es que se crea tanta competencia? Pues precisamente el contexto, ¿se acuerdan lo que hemos hablado en estas últimas 3 semanas? ¿Por qué hay tanta competencia? Porque no hemos entendido las realidades de la edificación correcta. Es más, Dios hace cosas, muchas hace en su iglesia porque es de Él, pero un edificador no entendido, puede suceder que él piense que gran parte de lo que pasa sucede por él mismo. Y entonces esa distorsión ocasiona
que muchas veces el trabajo, la intención y todo lo que se hace no tenga que ver con que lo hacemos por la obra de Dios, sino más bien tiene que ver con que yo haga algo mejor, más grande, más vistoso que los otros que están a mi alrededor, ¿no? Que los otros, que los otros que también están en lo mismo, sirviendo al Señor, pero de repente parece que a algunos no les da tanto gusto que otros crezcan, algunos se alegran cuando por allá uno se adelgazó en su membresía y uno dice, pero ¿por qué pasa eso? Bueno, precisamente por no entender estos detalles de la edificación. Entonces el apóstol dice, nosotros no competimos, porque el que planta y el que riega somos lo mismo. ¡Wow! Entonces, al contrario, sabemos que es necesario la gracia de otros para la correcta edificación. Al contrario, nos alegramos de que hay otras personas, otros edificadores, y que todo el cuerpo tiene una riqueza tan multiforme, que es esa sabiduría divina, la multiforme sabiduría de Dios, que fluye en todo el cuerpo, que nos alegra que haya diferentes formas, maneras, estrategias, métodos de edificar a la iglesia, pero todos en un complemento edificamos para el mismo propósito y servimos al mismo Señor. El apóstol Pablo, en otras palabras, lo que está diciendo aquí, lo que está diciendo es que somos siervos que trabajamos juntos. Fíjense, somos edificadores que trabajamos juntos, siervos que trabajamos juntos a las órdenes de Dios. ¡Qué extraordinario! Trabajamos juntos a las órdenes de Dios. Esencialmente, de hecho, el apóstol usa aquí la palabra del uno. Dice, el que planta y el que riega son una misma cosa. ¡Wow! Pone allí, un ministro competente del nuevo pacto opera en el uno. Sabe que somos importantes. Todos los ministerios que sirven para la edificación correcta de la iglesia, y que estamos todos somos uno para llevar a la iglesia a la madurez. Somos uno para que la iglesia crezca a la estatura de Cristo. Somos uno, ¿para qué? Para que la iglesia deje de ser pequeña en estatura y crezca, y entonces pueda usar la herencia que Dios le dio. Qué extraordinario es que nosotros podamos recordar esto en estos tiempos, ¿verdad? Donde la iglesia de Cristo está teniendo un avance en todo el mundo. La iglesia de Cristo está teniendo una apertura también gracias a que hay medios por donde la palabra puede correr y llegar hasta donde no nos lo imaginamos. Pero qué extraordinario que nunca olvidemos que el ministro competente no compite, porque somos uno mismo en Cristo Jesús. Operamos en el uno. Entonces, los ministros de Cristo son uno. Son siervos de un mismo Señor. Estamos empleados en la misma obra y actuamos en completa armonía. Aquí hay un detalle. El apóstol Pablo lo que está aquí tratando de mostrarles es que la idea de Dios es que si somos uno y tenemos la misma vida y estamos sirviendo al mismo Señor, la idea es de que haya armonía en lo que hacemos. Y yo creo que la hemos visto, ¿no? Muchas veces cuando uno está escuchando una palabra y después de repente uno escucha otra palabra que llega, o leemos la escritura y nos encontramos con otra palabra que confirma lo mismo. Entonces nos empezamos a dar cuenta qué manera tan exacta, tan perfecta, qué manera tan coordinada. Miren, solo por el Espíritu puede haber armonía y exactitud en la edificación. Repito, solo por el Espíritu
puede haber armonía y puede haber exactitud en la edificación. Lo contrario a eso, ¿qué sería? En la carne, o sea, en nuestras propias ideas y en nuestros propios conceptos, ¿escucharon? En nuestras ideas y en nuestros conceptos es donde siempre habrá mucho desentono y siempre habrá mucho choque y muchos cruces que en vez de edificarnos, muchas veces nos van a causar un cierto retraso, por no decir algo más. Entonces, es solo en el Espíritu en donde nosotros podremos actuar de una manera coordinada, exacta y armónica en el cuerpo, disfrutando los dones de cada uno, la gracia que a cada uno Dios le dio. Eso está extraordinario. Entonces, el apóstol Pablo dice, por eso ustedes ya se metieron, ustedes ya no están trabajando, es como decirle a los corintios, ustedes ya no están sirviendo ni trabajando en armonía, ustedes están cada quien cantando un son diferente, cada quien bailando un vals diferente, cada quien está en una orquesta diferente, y esto lo único que va a ocasionar es que la velocidad que ustedes tenían en el avance del reino de Dios se detenga o disminuya su velocidad, porque cada quien ya está caminando hacia una dirección diferente. Esa no es la idea de Dios, nunca ha sido. Por eso nos dio un mismo espíritu, por eso tenemos un mismo Señor y Salvador, por eso disfrutamos una misma vida, por eso todo el cuerpo tiene una sola cabeza, que es Cristo. La cabeza no es el pastor de la iglesia, la cabeza es Cristo. ¿Qué somos nosotros? Ya lo dijo el apóstol Pablo. ¿Qué somos nosotros? Servidores. A ver, y todos los mis amigos amados que sirven, que son pastores, apóstoles, profetas, si tú estás allí, mira, hay que disfrutar más la palabra, servidor. Eso es lo que el apóstol Pablo se nota que quiere hacer a entender a ellos, que más que cualquier cosa y que cualquier título por función que tengamos, somos servidores de la obra de Dios y somos servidores del Señor. Eso es extraordinario. Eso es un privilegio que nunca se nos olvide. Escribe ahí entonces, los ministros competentes no trabajan su propio negocio. Porque esta obra, esta labranza es del Señor. No es nuestra, no es nuestro negocio. Amén, ponlo con letras grandes. No es su negocio, no es mi negocio, ni es su negocio. Qué palabra tan rica esta que el apóstol Pablo da. Qué extraordinario verdaderamente. Porque si esto lo podemos entender, nos va a librar a nosotros mismos, los que tenemos la labor tan extraordinaria de servir a la iglesia, en el pastorado o en cualquier función ministerial o cualquier servicio que hagamos. No, eso nos va a mantener a nosotros sanos, vamos a poder nosotros servir con alegría, nuestra intención va a estar correcta, no estaremos mezclando nuestro mensaje con otras intenciones, sino nuestra intención será con esa claridad de decir, ¿qué tengo yo que decir hoy? Fíjense, ¿qué tengo yo que decir hoy miércoles, que siempre nos reunimos a las 8 de la noche para dar una palabra? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que edificarlos, tengo que trabajar la maravillosa tierra de Dios que son ustedes, una buena tierra. Yo tengo que hacer una buena labor de trabajar esa tierra para que su buena semilla caiga perfectamente en tu corazón y entonces dé crecimiento y fruto. Y ese fruto da un fruto ¿para quién? Para el Señor, porque es su obra y es su labranza, es su tierra y es su semilla. Así que el fruto es de Él. ¿Y qué somos nosotros? Somos servidores que de por sí, porque pase, fíjense, si Dios tiene una palabra extraordinaria para ti, ya lo dije la otra semana, nosotros somos beneficiados porque pasa por aquí, ¿no? O sea, pasa por nosotros. Entonces, eso es de una extraordinaria riqueza. No hay con qué pagarle al Señor
tanta riqueza que nos permite a nosotros disfrutar por causa de ti. Porque a ti te tiene que dar una palabra y pasa por nosotros. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Entonces, por eso es de que conviene querer más, conviene anhelar más. Mira, si tú anhelas más, si tú tienes más hambre, si tú quieres más de Dios, eso nos edifica a nosotros, porque eso permite que Dios dé más y dé más y dé más. Y ahí estamos nosotros. La palabra que usa aquí el apóstol es de que somos servidores, la palabra original griega es diáconos, y la palabra diáconos es un mesero. La palabra original de diáconos es mesero. Entonces, si tú tienes hambre, ¿qué crees? Eso a mí me ayuda, porque entonces dice el Padre, Jorge, ahí va esto, vamos, ¿no? Da. Y yo digo, bueno, gracias Dios, y entonces somos enriquecidos. ¿No es bueno? Es una dinámica de vida extraordinaria. Dice, mira, extraordinaria labor realiza. Así es, extraordinaria labor realizamos todos los que disfrutamos. Por eso digo, oigan, el nuevo pacto es extraordinario. O sea, el decir que aquí no estamos buscando nuestro privilegio, sino la gloria para Cristo. El saber y servir sabiendo que ustedes son del Señor y que ustedes son valiosos para Él, pero nos permite a nosotros servirles. Eso es extraordinario. Eso es más deleitoso que tener un corazón ahí con cosas raras que de repente ustedes han visto. Bueno, ya casi no pasa, ¿verdad? Pasa por allá en el sur de Australia, pero aquí no, ¿verdad? Que de repente una persona que no entiende puede llegar a pensar que todo esa congregación es de él. Y entonces por eso, si una familia se va por allá, ya se enoja con el otro y dice, ese me robó mis ovejas, y el otro también me la robó, y todos me están robando. Nadie te ha robado nada, porque nunca ha sido nada tuyo, todo es del Señor. Ya, se acabó el asunto. Ojalá nunca se nos olvide. Nada es de nosotros, todo nos ha sido dado por el Señor, todo es de Él. De hecho, nosotros, vuelvo a decirlo, servimos y trabajamos y labramos la tierra de Dios, que son cada uno de ustedes. Eso es maravilloso. Y aún así, entonces dice, pero como el Señor no es deudor de nadie, escribe, como el Señor no es deudor de nadie, el ministro competente del nuevo pacto debe de saber que Dios recompensa su labor. El ministro competente del nuevo pacto debe de saber que Dios recompensa su labor, recompensa la labor. Dios no es deudor de nadie, pero por supuesto, y Él es fiel para recompensar la extraordinaria labor que hacen todos aquellos que le sirven con gozo, con ánimo, con alegría. A veces te puede estar doliendo algo, y te puede estar, algo pasa siempre, pero estás feliz, estás contento, porque sabes que es más grande y es más extraordinario. Te puede faltar todo, incluso, todo te puede faltar, pero cuando estás sirviendo a las riquezas de Dios, esas riquezas pasan por ti y las ministras, wow, el Señor hace tantas cosas, principalmente dentro de nosotros, que podemos disfrutar plenitud. Y obviamente podemos también ver cómo Dios suple y no falta nada. ¡Wow! ¡Qué bueno es esto! Entonces, ¿ya pusieron eso todos los ministros competentes? Esto no es tu negocio. Repito, esto no es tu negocio, ni el mío. Esta obra es del Señor. Las personas no son de tu posesión. Las personas no son de tu pertenencia. Toda esta maravillosa iglesia tan extraordinaria fue comprada con el precio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Él fue el que pagó por cada uno de ellos. Por eso les tenemos que amar, respetar, cuidar, enseñar, edificar, guiar de las maneras que Dios nos ayude a hacer para que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Por eso a muchos les gusta la palabra del nuevo pacto,
A muchos les gusta, pero luego la abandonan y no la implementan porque no están dispuestos a dejar sus privilegios, porque no se han dado cuenta que el más grande privilegio es ser hijo y ser colaborador con Dios en lo que más ama, que es su iglesia. Nosotros solo colaboramos con Él en su obra extraordinaria. Nosotros, escribe allí, no producimos ningún cambio en la vida de las personas. Repito, nosotros no producimos ningún cambio en la vida de las personas. ¿En qué me baso? A eso es a lo que se refiere el apóstol cuando dice el crecimiento lo da Dios. Cuando dice el crecimiento lo da Dios, porque ahí está hablando del aspecto orgánico de la edificación. Pone allí, la edificación tiene dos aspectos. Tiene un aspecto orgánico, el crecimiento es orgánico y es estructural, ¿ok? Aquí está hablando de crecimiento orgánico. Me encanta lo que hizo aquí. Este capítulo 3 es riquísimo. Porque aquí está hablando del aspecto orgánico y más adelante vamos a ver de los materiales de una construcción estructural. Entonces aquí dice el apóstol Pablo, como es un crecimiento orgánico, es un crecimiento por vida, quien da la vida es Dios, entonces todo lo que crece en esa vida es por Él. O sea, nosotros, repito, no producimos ningún cambio en la vida de las personas. Tú dices, no, es que ellos se cambiaron por mí. Ellos cambiaron por mí porque vieron, porque los traté bien. El día que tenían necesidad les di de comer. No, estás equivocado. Si una persona, te voy a decir, si una persona fue impactada por tu vida, no fue por tu vida. Fue porque vida de Dios se manifestó a través de ti y pudieron ver a Dios a través de ti. Entonces, de nuevo, quien hizo la obra fue el Señor. Quien hizo la obra fue el Señor. Quien cambió un corazón fue el Señor. Quien transformó y cambió la vida de las personas fue el Señor, pero nos usa a nosotros. Y eso es extraordinario. A la iglesia, dice Mirna, y a la iglesia le corresponde honrar a los ministros competentes que edifican. Amén. Ah, qué bueno que leí ese comentario. Es broma, es broma. Yo sé que todos ustedes honran a sus pastores y son generosos con ellos. Yo lo sé. Eso casi ni hay necesidad de decirlo, ¿verdad? Casi. Entonces, nosotros pues solo colaboramos con su obra. Él es el que cambia la vida de las personas. Dios es el único que obra entonces en el interior. Nunca debemos olvidar esto. Nunca, edificadores, nunca, no nos equivoquemos. La gente no se convierte por ti. La gente no se convierte por ti. La gente no cambia por ti ni por mí. La gente no cambia por mí. El único que trae el crecimiento es Dios. Y dice Pablo, ¿y quién es o qué es el que siembra y qué es el que riega? Servidores. Extraordinario. Servidores. Nunca debemos de olvidar esto. Los ministros de Dios no podemos convertir a nadie, pues la conversión es obra de Dios, por lo que los convertidos, si la conversión es obra de Dios, entonces hay que enseñar a los convertidos a que fijen su atención en Dios, porque es Dios el que les dará el crecimiento. Repito, hay que ayudar a que todos los redimidos, los convertidos, los que llegan al Señor, fijen su vista en el Señor, porque allí está la victoria y allí está el crecimiento. Él es el que los lleva al crecimiento y al avance. Entonces aquí vemos en esta parte de lo que acabamos de leer, que un gran aporte que nos da el apóstol Pablo es que él sabía cómo edificar. Y él aquí nos enseña cómo en eso que él entendió de la edificación se debe de entender como orgánica. En otras palabras, es un asunto de vida. Es un asunto de vida. Fíjense los elementos que aquí usa. Da el ejemplo de la siembra, después habla del riego y después habla de un crecimiento de una planta, ¿no?
habla de una siembra, habla de un riego y habla de un crecimiento. Esto es fundamental que lo entendamos los que edificamos. Vuelvo a repetir, los que edificamos tenemos que entender que la edificación, uno de sus aspectos es que es orgánica, es un asunto de vida. Por eso el apóstol Pablo, el ejemplo que da aquí, es un asunto en donde se deposita primeramente, fíjate, se deposita primeramente una semilla. Nunca, pon allí, nunca, escuchen esto, nunca una vida espiritual se va a desarrollar si no se depositan semillas en esa vida. Nunca la vida espiritual podrá desarrollarse si no hay semilla. Nunca. Y si nosotros no somos buena tierra, donde la palabra de Dios sea sembrada, ya vieron, fíjense lo que todos necesitamos. A ver, me quiero detener aquí tantito. Les digo que este capítulo 3 de 1 Corintios es muy rico. ¿Por qué? Porque primero ya nos deja ver que esta edificación orgánica requiere de semilla. Escribe allí en tus notas. Si no viene semilla a mi vida, no puede desarrollarse el crecimiento que da Dios. Qué importante es que cada persona sea expuesta a la verdad de Dios. Qué importante es que permanentemente tú estés escuchando la verdad de Dios, la palabra de Dios, y que sea depositada en tu vida y que tú seas una buena tierra que permita que nada ahogue esa palabra, sino que sea sembrada en el lugar correcto para que produzca el efecto que Dios quería que produciera. No nos engañemos, nadie puede crecer si no hay semillas de Dios depositada en la persona. Hay personas que a veces dicen, ¿no? Suele suceder, uno escucha cada cosa, cuando a veces dicen, no, pastor, fíjese que yo estoy mejor desde que no voy. Fíjense que yo estoy mejor desde que ya no escucho nada de eso, estoy mejor. La realidad es que nadie puede estar mejor que cuando las semillas de Dios están siendo sembradas en tu vida para producir todo aquello para lo cual Dios le envió. Entonces es importantísimo que tú seas esa buena tierra donde la palabra es sembrada. Eso significa, escribe allí, que no solo es oír, sino que cada palabra de Dios entre tan profundo que cambie nuestras estructuras más internas. Repito, no solo es oír, sino que cada palabra de Dios entre tan, pero tan profundo que cambie nuestras estructuras más internas. Segundo, no hay crecimiento si no hay una semilla depositada. Obviamente, porque ¿qué va a salir si no hay semilla? Pero si ya hay semilla, escribe allí, si ya hay semilla, hay algo más que yo necesito en esta edificación orgánica. ¿Y qué es lo que necesito? Que esa semilla sea regada. Un ejemplo extraordinario que da aquí el apóstol. Aquí quiero yo hacer un hincapié de algo. Fíjense, primeramente hay que saber que nadie riega una planta. Yo puse así aquí para dar este ejemplo. Nadie riega una planta en un área común. ¿A qué me refiero? Que si tú tienes plantas, hay gente que aquí le gustan las plantas y obviamente aquel que le gustan las plantas dice, a mí me encanta, disfruto regarlas, sí, pero tú riegas tus plantas, las plantas que están en tu casa. Tú no sales con una manguera a todos lados regando las plantas de los demás. Fíjense qué importante es. Cuando el apóstol Pablo dice, uno es el que siembra y otro es el que riega, lo que está diciendo, está considerando que esa persona en quien fue sembrada la palabra, escribe esto, sigue siendo edificada en una casa espiritual, porque allí hay cuidado de que esa semilla sea regada, esa planta sea regada, para que a esa planta no le falte los nutrientes y entonces pueda seguir en su curso de crecimiento. Estaba yo pensando y yo decía, caray, por eso
cómo ha engañado la religión, el mundo, si tú quieres también, hasta el diablo, no sé cómo lo quieras ver, pero verdaderamente, qué gran labor de las tinieblas cuando logra que una persona diga, no, yo sí creo en Dios, yo lo amo con todo mi corazón, pero ¿sabes qué? Yo no quiero, yo no quiero tener, no quiero que nadie ya me diga nada, yo no quiero ni siquiera congregarme, ni escucharlos, ni nada, ni por las redes, nada, yo no quiero nada, yo así solo creo que estoy mejor, creo que me entiendo mejor con Dios así. No, pues es que más bien no conoces a Dios y no hablas con Él, por eso te entiendes bien con Él, porque no tienes ni idea de su voluntad, ni idea de su propósito, ni de su intención. Pero fíjense qué interesante, porque una persona que no está expuesta a que la semilla que se le sembró siga siendo regada, tampoco va a tener crecimiento. Debemos entonces de saber que para el buen desarrollo de la vida espiritual, ese buen desarrollo requiere de un constante riego, en otras palabras, que esté siendo expuesta a la verdad, que tenga ese sentido de pertenencia en una casa donde se edifique correctamente y la semilla que fue sembrada se desarrolle de acuerdo a la naturaleza de la propia semilla que se le depositó. Por eso yo dije, nadie está regando una planta que está por allá sola. Vas tú y ves y dices, ay, qué plantita tan bonita, pero pues ya como que se está secando. Y tú no sales y la riegas. Bueno, alguien sí lo puede hacer. Lo podrás hacer alguna vez. Pero un riego programático solo existe o solo sucede en una casa. Ese es el motivo, oigan, ese es el motivo de la iglesia y las congregaciones. Ese es el motivo. ¿Saben qué? No nos congregamos ni nos reunimos aquí. A ver, aquí no nos reunimos porque no tenemos otra cosa que hacer. Nos reunimos porque también hay personas a las cuales estamos participando porque son valiosas, porque son de Dios. Entonces tenemos que buscar las maneras y luego no los tenemos cerca, tan cerquita, pero tenemos que buscar la manera de regar esa semilla incorruptible de una naturaleza divina que se les fue depositada para que esa semilla crezca y brote y dé fruto. Y cuando venga una adversidad o venga una dificultad, tú venzas y tú tengas la victoria. Entonces decimos, bien, pero ¿sabes por qué creaste fe? En los domingos estuve hablando de eso. ¿Y sabes por qué? Esa fe, cuando vino la dificultad, venciste por esa fe que vence al mundo. Pues lo hiciste, ¿por qué? Porque hubo una semilla que fue sembrada y que fue regada en intimidad con Dios, en exposición a la verdad y también en la comunión con los otros, ¿verdad? En la comunión con los santos. Eso es extraordinario. Entonces el Señor nos prepara. Obviamente, el Señor ya nos prepara. Cuando vienen, miren, a los hijos espirituales, cuando vienen las dificultades, el Señor ya los preparó. Ya les dio las semillas necesarias, ya regó, y ellos saben cómo actuar en el momento que se requiera. Y eso es maravilloso. Entonces, no hay desarrollo espiritual si la semilla que se sembró no se riega. Entonces, no basta con regarla una vez, sino que el riego es un símbolo, es una imagen del apóstol Pablo de una acción continua y repetitiva. Es una acción continua y repetitiva. Nadie riega sus plantas de diferente manera. Dices, hoy las voy a regar así, ahora de espaldas. No sé si me explico. Nadie a eso. Es más, todos ya conectamos la manguerita, ¿no? La jalamos para donde están las plantas y repetimos la misma acción. Fíjense, hacemos una repetición de eso, pero aseguramos la vida de esas plantitas, aseguramos su salud y su crecimiento. ¡Qué bueno es eso! Por eso es importante que hablemos estas cosas. Porque a ti el Señor, te voy a decir, a ti el Señor te guarda y te cuida. Y alguien puede decir, sí, pastor, a mí me ha cuidado aunque no voy a ninguna congregación. No, escucha, a ti el Señor te guarda y te cuida y también
por eso ha establecido su iglesia, su cuerpo aquí en la tierra, para que tú en su cuerpo disfrutes de todo eso, del crecimiento, del cuidado, de la repetición, de esa riega constante, permanente y repetitiva que va a ocasionar que tú tengas los nutrientes necesarios para que tú crezcas. Definitivamente damos gracias a Dios por el apóstol Pablo, por la sabiduría y el entendimiento que Dios le dio para edificar. Se dio cuenta cómo las personas, fíjense, se dio cuenta cómo las personas crecen espiritualmente. Entonces, el riego es la repetición de verdades que gradualmente se van estableciendo en nosotros. Repito, el riego es la repetición de verdades que gradualmente se van estableciendo en nosotros. Hay verdades que no quedan bien establecidas a la primera vez, ni a la segunda, ni a la tercera. Hay verdades que requieren repetición para que queden bien establecidas y te lleven al otro nivel. Oh, eso es extraordinario. Entonces, hoy puse yo aquí, graves problemas con esto. Porque primero tenemos una generación individualista, que aparte mezcla verdades incompletas, no valora la importancia de la casa, no valora la importancia de la iglesia, no valora la importancia de congregarse. Y por consecuencia, entre que ya no hay ni siembra y luego no hay ni un riego para un correcto desarrollo en su vida. Wow. Entonces lo que Pablo está invitándonos aquí es que en quien se debe de poner atención de todo esto, aunque se hace una labor extraordinaria entre el que siembra y el que riega, el apóstol invita a que se ponga la total atención en Dios, porque es Dios el que da el crecimiento. Por cierto que esta verdad de que pongamos la atención en Dios, porque Él es el que da el crecimiento, yo puse aquí, y creo que como bonus extra, esto evitaría muchas decepciones. ¿Por qué evitaría muchas decepciones? Porque nosotros estaríamos enfocados y entendidos de quién es nuestra vida, o sea, del Señor, y también los edificadores estarían entendidos de ustedes, de quién son, que son del Señor. Y eso traería mucha salud entre los ministros servidores y todo el cuerpo de Cristo maravilloso. Tendríamos relaciones muy saludables, ¿no? Porque ahora, yo le decía el otro día a una persona, preocúpate cuando una persona te diga, pastor, le digo una cosa, usted es el pastor más extraordinario que conozco en mi vida porque usted, ¿sabe qué? Es el que me ha tratado mejor. Nadie me ha tratado como usted. Cuando te digan eso, preocúpate, porque lo que te está diciendo esa persona es, si usted me trata mal, si usted me trata mal, como me trataron los demás, yo me voy de aquí. Entonces yo digo, eso es. ¿Por qué sucede eso? Porque no hemos ayudado a que las personas se enfoquen donde se tienen que enfocar. ¿Dónde? ¿O en quién? Pues en Cristo Jesús. Ahí está. Hemos hablado del poder de estar enfocados. Ese principio del enfoque lo vemos en toda la Escritura. Por supuesto, porque el Señor es el único, es el todo, es el principal, es el Señor, es nuestro Salvador. Él es el que produce y produjo los cambios en nuestra vida. Él depositó su semilla en nosotros. Es su naturaleza, es su vida. Es lo que está en nosotros y que nos ha hecho renacer a una vida gloriosa. Amén. Dice Didi Sansán, cada que nos exponemos a la palabra es un riego gota a gota y eso da los nutrientes para que la semilla eche raíz y dé fruto en el tiempo exacto. Así es. Gloria Mendoza dice, así es, se necesita de repetición hasta que queden entendidos. Saludos, Gloria, un abrazote de oso y azul. A ti y a toda tu familia y a la iglesia. Ok,
Ahora vamos a ver qué hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ahora, de estar hablando de Saludos, Tania, un abrazo hasta Oaxaca. Dice Tania, así es, enfocarnos en Cristo. Ahora vamos al otro aspecto, rápidamente. Aquí está hablando de un asunto orgánico, pero ahora ya se mete el apóstol Pablo a hablar de que esta edificación también es estructural, y aquí tiene que ver la doctrina que tú escuchas. Fíjate, entonces dice el versículo 10, vamos al versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Ahora cambia de estar hablando de la iglesia y del crecimiento como una tierra y una semilla que después es una planta y crece, y ahora se va a un edificio. El ejemplo que ahora usa el apóstol es un edificio. Entonces, la edificación, escribe, la edificación es estructurada y es como cuando se edifica una construcción, ¿verdad? Aquí en la tierra. Es un edificio. Entonces la edificación es la edificación del edificio de Dios. Versículo 10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ya está hablando ahora sigue hablando de edificación, pero ahora es otro aspecto. Ahora vamos a hablar de cómo es edificado este edificio, porque no solo ustedes son un árbol que da fruto, sino son un edificio, una casa espiritual que Dios habita. ¡Wow! Y esa tiene que ser edificada. Entonces dice el apóstol, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, si sobre este fundamento, dice, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces aquí vemos al apóstol Pablo que cambia de metáfora, toma otro ejemplo. Ahora es un edificio de Dios. ¡Qué extraordinario! Ahora, fíjate, ahora al que planta la semilla, ya no solamente, no le llama el que planta la semilla, ahora dice el que pone el fundamento. ¿Ya vieron? Ahora es el que pone el fundamento. Es el edificio, y el que riega, fíjate, es el que pone el fundamento del edificio, y al que riega ahora le llama al que edifica encima. Y Pablo, de él mismo, él aquí establece, de sí mismo él establece que Dios le ha dado la gracia de ser perito arquitecto, es decir, un experto especializado en construcción, y también él establece que Dios le dio la gracia de poner el fundamento, y el fundamento es Cristo. Entonces el apóstol Pablo había sido equipado por Dios con la gracia y el don de abrir un surco, hablando de la siembra de la semilla, pero también Dios le había dado la gracia en el sentido de edificación de la casa de Dios, de poner el cimiento o de establecer los cimientos de ese edificio. Por eso el apóstol tiene esa autoridad de decirle a esta iglesia y de recordarles que cada uno debe de tener cuidado de cómo sobreedifica. Qué extraordinario. Aquí ya no se está tratando de personas
de personas, sino de lo que está tratando aquí ya es de los materiales con los cuales se está edificando. Y yo quiero hacer hincapié, escuchen esto, quiero hacer hincapié de los materiales doctrinales con los que se edifica. Y me parece que aquí, ojo, ok, voy a decir algo, no lo estoy diciendo en ningún sentido ni criticando a nadie. Ni a nadie, ni a ninguna iglesia, ni a ningún ministro. Solo que tomando lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, el apóstol Pablo ya está metiéndose en un terreno que yo creo que todos los edificadores nos deberíamos de meter. Porque ¿cuáles son los materiales doctrinales con los que estamos edificando la casa de Dios, el edificio de Dios? Ellos, acuérdate que en el asunto de doctrina para los apóstoles era fundamental. La doctrina de los apóstoles, ellos entendían la doctrina de los apóstoles y ellos transmitían esa doctrina, que era el ejemplo de lo que creían. La doctrina de los apóstoles no solamente era discursos o cursos que la gente tenía que escuchar, sino que era la verdad revelada, vivida por ellos y que la gente podía ver. Es interesante porque en otra carta el apóstol Pablo le escribe a uno de sus discípulos y le dice que tenga cuidado de la forma de la doctrina, que copie la forma de la doctrina que el apóstol enseñó. Y nosotros también nos damos cuenta cómo el apóstol enseñaba, y cuando enseñaba la doctrina, cuando él enseñaba a la iglesia, escuchen esto, no enseñaba cualquier cosa, no se paraba, y la iglesia de los Corintios es un ejemplo de eso. La iglesia de los Corintios, escuchen esto, para ayudarla en los problemas que tenía, él no se paró a decir cualquier cosa. Él no dijo, bueno, ¿de qué? Ya lo dije esto hace 3 semanas. Bueno, ¿de qué les hablo? Voy a hablarles de que no se dividan, voy a hablar de la división, voy a hablar del matrimonio y voy a hablar de la carnalidad. No, él dijo, hay un tema y aunque allá hay problema, pero la doctrina correcta, escuchen, la doctrina correcta va a traer orden. Va a traer orden a esta iglesia. Cuando Jesús se refirió, entonces vamos a ver el fundamento. Pon allí el fundamento. Cuando Jesús se refirió al fundamento de la iglesia, se refirió a sí mismo. Y a él, y cuando se refirió al fundamento de la iglesia, Jesús, y se refirió a sí mismo, se refirió a la roca. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Pedro? Bien, Pedro, lo que tú acabas de decir por revelación del Padre, Cristo, el Hijo del Dios viviente, esta es la roca sobre la cual edificaré mi iglesia. Entonces, el Señor, cuando habla de la roca, está hablando del fundamento sobre el cual se edifica. Y esa roca es el mismo Cristo. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor Jesús en otra ocasión habla de una persona o de 2 personas que edificaron sus casas. Uno la edificó sobre la arena o sobre la tierra, dice otra versión u otra carta, otro evangelio, y el otro cavó profundo, es Lucas 6:49, cavó profundo y edificó su casa sobre la roca. Nosotros de hecho vemos que el que edificó incorrectamente sufrió las consecuencias. Qué interesante, ¿eh? El que edificó incorrectamente sufrió las consecuencias porque falló en el fundamento. Lucas 6:49 dice, mas el que oyó, Lucas 6:49, mas el que oyó y no hizo, el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento,
contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ok, quiero dar aquí un consejo. Si tú has venido al Señor, o el Señor te rescató, y el Señor te ha salvado, requieres conocer el cimiento, el fundamento, escucha, requieres conocer el fundamento y el cimiento sobre el cual está siendo edificada tu vida. Necesitas crecer en conocer ese cimiento. Requieres la revelación de Jesucristo. Saludos, Pastor Ricardo, un abrazo hasta Vallarta. El ignorante, aquí tenemos un problema. No sé si se han dado cuenta que por mucho o por algún tiempo parece que la iglesia se conformaba con que las personas aceptaran a Cristo en su corazón, ¿verdad? Y estuvieran en la iglesia. Y lo primero que se les decía, y ahora invita a tu amigo y tráete a otro y vamos a orar por él para que toda la familia se convierta. Ok, se ora, se convierte y se viene. Y entonces, allí todo va bien. Pero, escuchen esto, si no se trae luz, porque el cimiento ya está puesto y es Cristo. El cimiento no lo pone nadie. El cimiento está puesto, el cimiento es Cristo. Pero para otra de las funciones maravillosas de la iglesia y de los edificadores es traerte luz de ese fundamento de tu vida que es Cristo Jesús. Amén. Es Cristo el fundamento, y ese fundamento, esa revelación de Cristo es lo que cada persona tiene que conocer. Si queremos ser edificados correctamente como edificio de Dios. Pero aquí hay un detalle, porque la gente muchas veces viene a la iglesia porque tiene una necesidad, y no está mal, o viene a la iglesia porque quiere que Dios le conceda un deseo, como si fuera el mago de la lámpara, y prácticamente si no tienen contemplado, cuando vienen a Cristo, no tienen contemplado esta parte de la edificación. ¿Cuál es? El que ellos crezcan correctamente en el conocimiento de Dios, principalmente en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí el Señor dice aquí cómo es que el que no pone fundamento, cuando vino el río, dio con ímpetu y esta casa cayó y fue grande su ruina. Los problemas entonces y las tormentas, escribe allí, los problemas y las tormentas no son las que te levantan o son las que te hunden, sino son las que revelan dónde estás parado. Repito, las dificultades, los problemas, las tormentas no son los que te tiran. Lo que realmente revelan los problemas, las tormentas y las pruebas es en quién estás parado. ¿Cuál es el fundamento? Mateo 16, 18. Solo apúntalo, yo lo leo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta roca, ¿quién es esta roca? Escribe allí. Esta roca es la persona misma del Cristo resucitado. Si tú eres un edificador y ya se te acabaron los discursos, ¿de qué tengo que hablar? Si tú eres un pastor, dices, ¿y ahora de qué voy a predicar? Escucha, tenemos muchísimas cosas necesarias que predicar. La roca que es Cristo, la misma persona de Cristo, tiene que ser revelada a cada hijo de Dios, y tiene que ser enseñado cada hijo de Dios en esa realidad. Romanos 7 dice, también deja ver el apóstol Pablo en Romanos 7, que nuestro Señor Jesucristo nos ha resucitado a nosotros para llevar fruto para Dios.
Entonces la roca, escribe allí, es la persona misma del Cristo resucitado. La roca, escribe allí, es el nivel de revelación que tú tengas de la persona de Cristo. Tenemos que crecer en la roca. La roca es el nivel de revelación que tengamos de la persona de Cristo. No estamos hablando del nivel de revelación que tengamos de la persona de Jesús. Estamos hablando del nivel de revelación que tengamos de la persona del Cristo eterno. Porque el nivel de esa revelación va a determinar todo en tu vida. Va a determinar el nivel en que tú tengas de esta revelación de Cristo, va a determinar la tarea en que Dios te utilizará. También el nivel de revelación va a determinar en qué áreas Dios no contará contigo. Revelación, escribe, es lo que tú has visto de Cristo. Así es, gracias, Pastor Ricardo, exactamente esto que acabo de decir. Nuestros ojos han sido abiertos. Fíjense, nuestros ojos han sido abiertos para así poder abrir los ojos a los demás a través del Espíritu y que puedan ver a Cristo. Tú vas a poseer en el reino de Dios solo lo que tú puedas ver en el Espíritu. Porque si tú no lo ves, es lo mismo que no existiera para ti. Por eso el apóstol Pablo, ya lo leímos en los capítulos anteriores, dice que el Espíritu Santo es para que tú puedas ver lo que Dios te ha concedido. Una de sus labores es que tú puedas ver. Entonces, la roca, que es Cristo, es ese nivel de revelación que tú tengas de Él. Entonces, qué importante es crecer en el entender la realidad maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algunos consejitos más. Si no tienes revelación de Cristo, no tienes herramientas para edificar. Pastor, es que pues yo no conozco mucho, pero yo abro la Biblia y la abro así, donde caiga, yo le enseño a la gente. Eso no es edificar. Eso no es edificar. Eso no es hacer una construcción. Eso no es seguir un diseño. Si nosotros queremos construir correctamente, queremos seguir un diseño y que esa construcción sea permanente, tenemos que edificar con el fundamento correcto. Pastor, pero bueno, yo busco que le pido a Dios que me diga qué tengo que hablar hoy. Pues es correcto. Qué bueno que el Señor te diga, y si verdaderamente estás escuchando lo que el Señor te quiere decir, el Señor no habla otra cosa. Según Hebreos capítulo 1, el Padre no habla otra cosa más que Cristo. El Padre habla Cristo. El Padre habla a su Hijo. El Padre habla a su Hijo. Hoy nos ha hablado, antes en otro tiempo dice ahí el texto, en otros tiempos nos ha hablado a través de otras personas y de otras formas, pero hoy nos ha hablado su Hijo, así dice en el original. Nos ha hablado, en la versión Reina Valera dice por medio de su Hijo, pero en el original dice nos ha hablado Hijo, nos ha hablado Hijo. El Padre, escribe allí, no habla otra cosa más que Cristo. Si nosotros realmente hacemos caso a lo que el Padre quiere que enseñemos, enseñaremos Cristo. Enseñaremos Cristo. Y no nos estaremos peleando ni por doctrinas, ni por corrientes teológicas, ni por corrientes escatológicas, si Cristo ya vino, si va a venir, si no va a venir, si ya se arrepintió, si ya me quedé, si ya me sellaron, si ya está el anticristo, ya hasta se murió. O sea, el Señor solo habla Hijo. Eso es lo que quiere Él expresar, y por eso cuando nos dio a su Hijo, nos dio todo lo que Él tiene, su propia vida. Y si tienes conocimiento del Cristo resucitado, entonces tienes herramientas para edificar. Y bueno, aquí terminamos. La próxima semana
vamos a hablar de algunos materiales para la edificación. Materiales correctos y también vamos a hablar de algunos materiales incorrectos. Es necesario, el apóstol Pablo lo tocas, porque él hace aquí un apunte. Miren, tengan cuidado cómo sobreedifican. La próxima semana vamos a hablar de ello. Espero que esto haya sido de utilidad para tu vida. Espero que el Señor añada más y más a tu espíritu. Vamos a orar y dar gracias, papá.